Una variable x se distribuye normalmente con una media de 21 y una desviación estándar de 7. Registremos esta información a continuación en la curva de distribución normal que se muestra aquí. Debido a que la media o mu es 21, 21 está en el centro de la distribución, que está aquí. Y luego, el eje horizontal se escala por las desviaciones estándar, que es 7. A la derecha de 21, 21 más 7 es 28. 28 más 7 es 35. 35 más 7 es 42. A la izquierda de 21, 21 menos 7 es 14. 14 menos 7 es 7 y 7 menos 7 es 0. Para la parte A, se nos pide que el puntaje Z para X sea igual a 25. Un puntaje Z, o puntaje estándar, es el número de desviaciones estándar de un valor de datos específico de la media de la distribución. Puede calcular el puntaje Z usando esta fórmula aquí. Observe cómo el valor de datos de X es igual a 25 aproximadamente aquí en una distribución normal. Y por lo tanto, el puntaje Z va a estar en algún lugar entre 0 y 1. Para encontrar el puntaje Z, comenzamos con el valor de los datos, restamos la media y dividimos por la desviación estándar. O podemos decir que la puntuación Z es igual a la cantidad X menos mu dividido por sigma. Entonces, para todos estos problemas, porque la media es 21, mu es 21. Y debido a que la desviación estándar es 7, sigma es 7. Y luego, para el número 1, sabemos que X es igual a 25 y, por lo tanto, el puntaje Z es igual a, nuevamente, la cantidad X menos mu dividida por sigma, lo que nos da 25 menos 21. Y esta diferencia se divide por 7, que es igual a 4/7, que se nos dice que redondeemos al valor posicional en centésimas. 4/7 es aproximadamente 0.57. Entonces, en la distribución normal estándar, la puntuación Z correspondiente es aproximadamente aquí, 0.57. Para el número 2, se nos pide que encontremos que el puntaje Z de X es igual a 13. Observe que X es igual a 13 aquí en la distribución normal. Observe cómo la puntuación de X es igual a 13 es más de 1. Desviación estándar por debajo de la media y, por lo tanto, el puntaje Z será menor que negativo. Entonces la puntuación Z para X es igual a 13. Es igual a la cantidad X menos mu dividido por sigma, que es 13 menos 21 dividido por 7, que es igual a 8 negativo dividido por 7. Que es aproximadamente negativo 1.14. Mirando la distribución normal estándar, un puntaje Z de 1.14 negativo es aproximadamente aquí. Que nuevamente corresponde al valor X de 13. Y ahora, para las siguientes tres preguntas, se nos da la puntuación Z, y se nos pide que determinemos el valor de X o el valor de los datos. Y debido a que un puntaje Z indica el número de desviaciones estándar, un valor de datos específico es de la media de la distribución, lo que significa que podemos determinar el valor de datos o X comenzando con mu o la media y sumando el puntaje Z multiplicado por la desviación estándar. Para la parte 100, ¿qué valor de X tiene un puntaje Z de 1.6? Entonces, una puntuación Z de 1.6 se encuentra aproximadamente aquí en la distribución normal estándar, lo que significa que el valor de los datos o X es 1.6 desviaciones estándar por encima de la media. Y por lo tanto, X es igual a la media de 21. Más el puntaje Z de 1.6 veces la desviación estándar de 7, que es 32.2. Y observe cómo X es igual a 32.2 es aproximadamente aquí en la distribución normal. Que podemos ver es 1.6 desviaciones estándar por encima de la media. Para la parte 500, ¿qué valor de X tiene un puntaje Z de 0.8 negativo? Un puntaje Z de 0.8 negativo está aquí en la distribución normal estándar. El valor correspondiente de X es igual a mu más el puntaje Z multiplicado por sigma. Lo que nos da 21, y luego tenemos más negativo 0,8 veces 7, que podemos escribir como menos 0,8 veces 7. Estamos restando aquí porque el puntaje Z fue negativo. Que es 15.4.
Entonces, tener un puntaje z de 0.8 negativo corresponde a x es igual a 15.4, que es aproximadamente aquí. Y finalmente, para la parte E, ¿qué valor de x tiene un puntaje z de 0? Bueno, la puntuación que es 0 desviaciones estándar de la media es la media misma, que es 21. Entonces la media siempre tiene un puntaje z de 0 para la distribución normal. Espero que hayas encontrado esto útil.